Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Stark Link del creador en la descripción. Sin más comenzamos. Capítulo 15. Una recuperación desafortunada. Hinata despertó sumida en un profundo dolor. Le dolía tanto el pecho que le costó un gran esfuerzo solo inhalar. El aire que inhaló olía a medicina. Casi se atragantó con los olores empalagosos, pero solo imaginar cuánto le dolería toser le relajó la garganta. Abrió los ojos, entumecidos por el sueño, y vio una mano envuelta en un brillante chakra azul verdoso que descansaba suavemente sobre la manta que le cubría el esternón. Al encenderse el resplandor, el dolor disminuyó, solo un poco. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que estaba en un hospital. Entonces recordó la pelea con Neji. Por mucho que lo intentara, por muy decidida que estuviera, no podía derrotar a su primo. Había estado tan llena de esperanza al entrar en esa pelea. Había entrenado muy duro, había aprendido tantas cosas nuevas. Esta era su oportunidad de demostrar que había cambiado, aunque solo fuera un poco. Pero al final, su padre tenía razón. No era más que una mancha en la familia principal. Mejor hubiera muerto sin dejar rastro de su legado de fracasos. De hecho, estaba sinceramente sorprendida de haber sobrevivido. Su último recuerdo era a Neji abalanzándose sobre ella en respuesta a sus últimas palabras. Ya había reconocido las señales de las heridas internas y sabía que su esfuerzo había sido en vano, al igual que el resto de su vida sin sentido. Pero quería dejar a su primo con algo más que la amargura que veía que lo consumía. No era culpa suya que ella fuera una debilucha nacida en el lugar que le correspondía dentro del clan. Intentar recordar era muy difícil, pero pensó que quizá había sentido una oleada de chakra familiar y una sensación de movimiento. Todo lo demás era oscuridad. Hinata intentó moverse un poco bajo la almidonada cama del hospital, pero una nueva oleada de dolor demostró lo absurdo de aquello. Ni siquiera había logrado morir con honor, tras demostrar públicamente que la rama de la familia Yuga era más fuerte que la familia principal. No importaba que Neji fuera un año mayor. La hija de su padre debería haber prevalecido. En cambio, lo había humillado públicamente. Hinata dejó que sus ojos se cerraran y deseó la muerte que le habían negado. Naruto no sabía qué era peor, esperar en el hospital o en casa. Suponía que debía agradecer que Kurenai-sensei tomara la decisión por él. Lo envió a casa después de 3 días esperando a que Hinata despertara. Supuso que se estaba poniendo un poco nervioso, pero ella también le había ordenado que no ingresara al hospital hasta que ella lo llamara. A él y a Shino se les excusó de sus misiones para prepararse para los exámenes finales de Chunin. Su compañero planeaba pasar la mayor parte del tiempo trabajando con sus padres en sus especialidades, pero por una vez, Naruto no tenía muchas ganas de entrenar. Se había acostumbrado tanto a practicar con Hinata que se sentía mal, de alguna manera, entrenar sin ella. Quizás fue bueno que Gai no le diera opción alguna. Él y Lee lo esperaban afuera de su apartamento cuando despertó a la mañana siguiente. Por una vez, Gai no se comportó como siempre, completamente desbordado. En cambio, le informó a Naruto con cierta tristeza que Kurenai deseaba estar presente cuando Hinata despertara. Naruto asintió al oírlo. Ella le había asegurado que ella o Iruka-sensei estarían ahí para ella. Pero Gai continuó diciendo que la advertencia de Naruto sobre Sabaku no Gaara evitó que Lee resultara gravemente herido durante su combate. Por lo tanto, tenían una deuda de honor con Naruto y la cumplirían ayudándolo a avivar el fuego de su juventud en preparación para la final. Naruto notó que ninguno de los dos mencionó a Neji. Él tampoco iba a mencionar a ese bastardo. Pero si pensaba que madrugar con el espectáculo de Gai y Lee era agotador, añadir sesiones de sparring al mediodía y a la noche era una locura. E incluso si conseguía cansar a Lee, Gai le hacía ejercicios de enfriamiento mientras él mismo ponía a prueba el poder de la juventud de Naruto. La primera vez que esto ocurrió, Naruto comprendió lo que se sentía con una bola de pachinko. Pero eso le impidió preocuparse por su compañero. Gai-sensei lo exigió tanto el resto de la primera semana que cada noche se quedaba dormido en cuanto tocaba la almohada. Shino hizo girar los kamas en sus manos mientras adoptaba una postura de espalda modificada. Si bien los movimientos no tenían un propósito intrínseco, sí demostraban cierta destreza manual y pericia que podía intimidar a posibles enemigos. Si bien normalmente era mejor ocultar las propias capacidades, había circunstancias en las que las demostraciones abiertas podían lograr los objetivos de la misión sin necesidad de una violencia excesiva. No es que no hubiera ocasiones en las que la violencia fuera preferible.
No por última vez, envidió la elección del oponente de Naruto en la próxima final. El comportamiento irracional no era bien visto por ninguna Burame, y Shino no era la excepción. Cuando dicho comportamiento provocó lesiones graves a sus compañeros, deseó participar en la implementación de las medidas correctivas pertinentes. Aunque existía una pequeña probabilidad de enfrentarse a Neji en la final, Naruto primero tendría que perder contra el prodigio Hyuga, algo que no deseaba. Aparte de las consecuencias para la moral del equipo, no creía que Naruto se dejara detener por nada, salvo por la muerte o una lesión incapacitante. Pero si ocurría lo peor, estaría preparado. Aclaró su mente y comenzó el siguiente kata, con sus espadas en un movimiento borroso. El tercer Hokage dejó a un lado el pergamino que leía con un suspiro. Era la tercera petición que recibía en una semana sobre los resultados de las preliminares. Cada una estaba redactada de forma diferente, pero todas sugerían, en diversos términos diplomáticos, que ajustara los resultados para corregir algunos errores evidentes. Curiosamente, ninguno de los aparentes autores de estas misivas era shinobi, aunque estaba seguro de que al menos una de ellas podría haber sido inspirada por uno de los clanes principales. Observó una expresión, defender el honor de Konohagakure, que sonaban mucho a Hyuga y así. Pero, en general, los shinobis se tomaban muy en serio los exámenes de rango. De hecho, su propio estatus se basaba en la actitud certificada por estas pruebas. Mostrar cualquier tipo de favoritismo ponía en tela de juicio todo el sistema. Pero para otros residentes de la aldea, los exámenes de rango eran ejercicios políticos. Él mismo se lo explicó a los examinados hace una semana. El desempeño de los genin reflejaba la gloria de su aldea natal. Un shinobi fuerte implicaba una aldea fuerte, lo que significaba más y mejores contratos en el futuro. Pero los civiles también entendían la política y el prestigio del clan. En generaciones anteriores, el clan Uchiha había ayudado a llevar a Konoha a la gloria y la prosperidad. La pérdida de casi todos los miembros de ese clan fue un golpe que solo fue eclipsado por el ataque del Kyuubi casi una década antes. El hecho de que Konoha aún conservara un heredero sobreviviente era un consuelo, y convenía a muchos que el único Uchiha restante mostrara señales de gran habilidad y destreza. Para ellos, la eliminación de Uchiha Sasuke en la ronda preliminar fue prácticamente un duro golpe para sus aspiraciones personales. Aunque era casi inaudito que un genin novato aprobara el examen Chunin, solo gracias a su habilidad él y su equipo pudieron entrar. Desconociendo la rigurosidad del examen, deseaban que las reglas se flexibilizaran a favor de su favorito. Así, podrían seguir presumiendo del invencible genio Uchiha, orgullo de su aldea. El Sandaime negó con la cabeza con tristeza. Para su crédito, no creía que Sasuke aceptara ningún favor, ni siquiera si se lo ofrecían. Según todos los informes, Ataque Kakashi estaba entrenando a su equipo más duro que nunca tras ser eliminados del examen Chunin, y solo Uchiha Sasuke se había abstenido de comentar sobre el ritmo extenuante. Cualquier apariencia de mimos o favoritismo ahora solo inflamaría su orgullo herido. De hecho, toda esta situación también podría haber sido algo bueno para el sensei del equipo 7. Kurenai no era dada a la fanfarronería excesiva, pero estaba seguro de que le había hecho al menos algunos comentarios mordaces a su colega que parecían exasperarla más. Probablemente no ayudó que quien derrotó al prodigio Uchiha fuera el paria de la aldea. Uno de los mensajes más ofensivos que había recibido argumentaba que, por supuesto, Naruto tuvo que haber recurrido al demonio enjaulado en su interior para vencer a Uchiha. Por lo tanto, era justo que lo descalificaran y que la victoria se le diera a Sasuke. Incluso dejando de lado la cuestión de cómo explicar tal decisión a los genin sin violar su propia regla, el Hokage se ofendió de que pensaran que Naruto podía usar el chakra del demonio sin que nadie se diera cuenta. Dejando a un lado a los Kage, ninjas de alto rango de más de una aldea habían estado observando los combates con considerable interés. ¿Acaso ese simplón creía que nadie había considerado siquiera la posibilidad? No era la primera vez que el Hokage se preguntaba si era buena idea permitir que ciudadanos no shinobi tuvieran tanta influencia en la gestión de la aldea. Desde su primer mandato y durante el reinado del cuarto, se animó a los civiles y al consejo de la aldea a desempeñar un papel más activo en la gestión de Konoha de lo habitual en una aldea oculta. Estas mayores libertades y compromisos políticos habían dado sus frutos de muchas maneras. La economía de Konoha era mucho más activa y robusta de lo habitual para una aldea ninja. Esto iba de la mano con un crecimiento constante de la población y una mejor calidad de vida.
Pero, al mismo tiempo, estos aldeanos, ahora con más poder, habían recibido el poder de hacer preguntas inapropiadas, el poder de entrometerse en asuntos que realmente no les incumbían. Más de una vez había discutido las consecuencias de lo que hacían con su sucesor. Pero cada vez que Sarutobi cuestionaba la sensatez de su proceder, el hombre rubio, dispuesto a sacrificarlo todo por Konoha, se mantenía firme en sus convicciones. Recordaba las misiones de infiltración que había llevado a Iwakagure y cómo los aldeanos vivían con miedo de sus shinobi. No tenían derechos bajo las duras leyes de la piedra, y sus vidas lo reflejaban. Cuanto más nos alejemos de su camino, insistía, mejor. Sorprendentemente, los líderes de Iwa aún no entendían por qué sus aldeanos eran solo la mitad de productivos que los de su rival en el País del Fuego. Era una ironía dolorosa que aquellos aldeanos usaran esa libertad para perseguir el legado de los Yondaime, pero el anciano supuso que era inevitable. Dar libertad a la gente significaba también darles la libertad de comportarse de forma insensata. Negó con la cabeza con cansancio. Al menos podía tratar esta última propuesta con todo el respeto que merecía, pensó mientras la tiraba a la papelera. La segunda vez que Hinata recuperó la consciencia, el dolor fue mucho menor que antes. Ahora podía respirar superficialmente sin sentir punzadas que parecían atravesarla. Sentía la piel del rostro fresca y sus ojos estaban limpios de secreciones. Alguien le había limpiado la cara recientemente con un paño húmedo. Hizo un esfuerzo para enfocar la vista, intentando distinguir los detalles en la habitación del hospital, apenas iluminada. «¿Hinata?», dijo una voz en voz baja. Desvió la mirada en dirección al sonido, distinguiendo un perfil difuso que se parecía al de su sensei. Esto se estaba volviendo un poco frustrante. Dejando a un lado sus constantes fallos, Hinata estaba acostumbrada a tener una visión bastante aguda. Era un legado del Byakugan que casi ningún Hyuga sufriera de defectos visuales normales. La figura dio un paso al frente y pudo ver que, en efecto, era su sensei. «No intentes usar la vista», dijo con voz sombría. «Tu cama está bajo un sello supresor de chakra. Algunas de tus bobinas internas estaban dañadas y los ninjas médicos no quieren arriesgarse a una ruptura antes de que estén completamente reparadas». Hinata dejó escapar un leve suspiro. El hecho de que se hubieran tenido que tomar medidas tan extremas solo resaltó lo mucho que había fracasado. «Lo siento», dijo en voz muy baja. Kurenai-sensei asintió. «Lo sé, pero no es solo a mí a quien debes disculparte». Hinata tragó saliva. «Sí. Humillé a mi padre. Y no creo que lo sientas por las razones correctas», continuó su sensei. Hinata se quedó en silencio, mirando a su maestra y sintiéndose aún más estúpida e inútil. «Luchaste bien», dijo Kurenai. «Los demás Jonin Sensei y yo quedamos impresionados por tus avances. Gai afirma que tienes el potencial juvenil del genio, sea lo que sea que eso signifique». Por un instante, Hinata se permitió creer a su sensei, y el peso de la culpa en su espíritu pareció aliviarse por un instante. Pero el recuerdo del rostro de su padre la devolvió a la realidad. Por muy bien que otros pensaran que lo había hecho, no había estado a la altura de los estándares de su clan. Kurenai se inclinó un poco más hacia adelante y Hinata notó una expresión de severa desaprobación. «Sin embargo, me encuentro cuestionando tu juicio». «¿Ese sensei?», preguntó, odiándose a sí misma por el temblor en su voz. «Al final de la pelea», aclaró, «cuando te levantabas una y otra vez. Ni siquiera podías defenderte en ese momento. ¿De verdad creías que aún tenías una oportunidad de derrotar a tu primo?». Hinata recordó aquella vez. Había sentido tanto dolor que la idea de lanzar un ataque era absurda, en realidad. Pero no soportaba la idea de volver a fracasar delante de todos, de su maestro, de sus compañeros. De Naruto. Quedarse abajo significaba añadir más fracasos a su legado. No se quedaría abajo. No otra vez. Preferiría, mirando a lo lejos, volvió a mirar el rostro de Kurenai-sensei y negó lentamente con la cabeza. «¿Intentabas morir?», preguntó Kurenai con una voz que era poco más que un susurro. Hinata miró fijamente a su maestra, y esas palabras la paralizaron. Intentó negar con la cabeza, negarlas, pero no pudo. En ese momento, sinceramente, habría preferido morir antes que vivir con semejante fracaso. Acabar con todo era preferible a lo que sucedería después, a demostrarle a su padre que tenía razón, una vez más, a ver la decepción en los rostros de todos, por mucho que intentaran ocultarla. Evidentemente, la falta de respuesta de Hinata fue suficiente, porque Kurenai-sensei suspiró y se recostó en su silla.
Eso es lo que pensaba, dijo después de un momento. Hinata, necesitas escucharme y prestar mucha atención. Ahora mismo no estoy segura de poder certificar tu regreso al servicio activo. Hinata sintió como si su estómago estuviera envuelto en un bloque de hielo. ¿Tan graves son mis heridas? Preguntó. No me preocupan tus lesiones físicas, aclaró Kurenai. Sino tu estado mental. No puedo tener en mi equipo a alguien que no valora su propia vida. Hinata solo pudo tartamudear. Lo siento, sensei. Kurenai simplemente se encogió de hombros. Supongo que es más culpa mía que tuya. Debería haberme dado cuenta antes. Solo pensé que de verdad te importaban tus compañeros. Esa acusación le atravesó el corazón a Hinata como un kunai. Ese sensei. Jadeó con un toque de indignación. Puede que fuera un fracaso perpetuo, pero nadie podría decir que no se preocupaba por sus compañeros. Nadie debería poder, ella, a veces se preocupaba más por ellos que por su familia. Más que nada, en realidad. Kurenai ladeó la cabeza y miró a Hinata, haciéndola sentir como una de las nuevas adquisiciones de Shino. ¿Alguna vez pensaste en el efecto que tu muerte tendría en ellos? Preguntó. Naruto estaba tan preocupado por ti que casi pierde su combate por no querer salir de la enfermería. Shino está igual de molesto, a su manera, y tengo entendido que amenazó de muerte públicamente a tu primo. Hinata se quedó paralizada mientras su mente intentaba asimilar esta nueva información. Siendo honesta, no creía que Naruto reaccionara con tanta fuerza, pero aún así se maldijo por su desconsideración. No importaba que no pensara con claridad durante la pelea, había demasiado en juego. Había olvidado a su equipo en su prisa por demostrar su valía, a su padre. Hyuga o no, eso era inexcusable. Pero Kurenai no había terminado. Y ahora Naruto se enfrentará a Neji en su primer combate de la final, y estoy bastante seguro de que pretende matarlo, aunque eso lo descalifique. A Shino no le importan tanto sus enemigos como la posibilidad de enfrentarse también a Neji, para vengarte. Estas son las personas que olvidaste cuando te enfrentaste a tu primo. Estas son las personas a las que creías que no les importaría que te mataran. Hinata sintió que algo se rompía en su interior. De repente, las sábanas le apretaban demasiado mientras se incorporaba apoyándose en los codos, ignorando los espasmos de dolor en el pecho. ¿Y qué les importa? Se oyó preguntar con un gruñido áspero que le dio ganas de toser. ¿Y qué le importa a alguien si muere una fracasada como yo? Soy una inútil. No valgo nada. No puedo con mi prima. Ni siquiera puedo con mi hermanita. Nunca hago nada bien. Sería mejor estar muerta, o no haber nacido, para que tuvieran a alguien útil en mi lugar. Su desahogo se disolvió en una ráfaga de tos que la dejó enroscada de lado con un sabor a cobre inundándole la boca. Apenas notó una mano que la agarraba del hombro mientras la tos remitía. ¿Quién te dijo que no valías nada? Preguntó Kurenai con voz más suave. Hinata intentó hablar, pero no le salían las palabras. Sintió que su rostro se enrojecía. Estaba mortificada por su arrebato. ¿Qué la había llevado a decir esas cosas, aunque fueran ciertas? Kurenai-sensei no tendría más remedio que expulsarla del equipo. Nunca volvería a ver a Naruto ni a Shino. Mientras Hinata luchaba por controlar su respiración, Kurenai-sensei la ayudó a incorporarse. Su sensei le limpió los labios con un paño, que al retirarlo dejó una leve mancha rosada. No hables, le ordenó Kurenai, solo asiente. ¿Te dijo tu padre esto? Hinata asintió vacilante. Eso no me sorprende. Lo considero un hombre cruel y rencoroso, dijo Kurenai con voz enojada. Hinata sintió una oleada de culpa por no haber discutido con ella. Ser el líder del clan le exigía ser exigente a veces, incluso duro. Pero todo era por el bien del clan, ¿no? Una vez me dijiste que tenía muy mala opinión de Naruto, continuó Kurenai. ¿Crees que también tiene razón en ese odio? Hinata negó con la cabeza, pero frunció el ceño. Su padre apenas conocía a Naruto, pero la había criado desde pequeña. Seguramente la conocía mejor. Veo que no estás convencida, dijo Kurenai con un suspiro. ¿Con quién pasas más tiempo cada día? Tú sabes la respuesta tan bien como yo. Hinata tragó saliva y asintió. Entrenar con Naruto, horas cada día, era algo que solo había soñado que podría suceder cuando asistían a la Academia Ninja de Konoha. La idea de perderlo si Kurenai-sensei la expulsaba del equipo era impensable. Bien, dijo Kurenai. ¿Naruto estaría de acuerdo con tu padre? Y dado el tiempo que pasan juntos, ¿quién crees que tiene una estimación más precisa de tu habilidad? Hinata se quedó paralizada, sin siquiera respirar por un instante.
Sin quererlo, el recuerdo de las palabras de Naruto resonó en su mente. Hinata, eres genial. Quería descartar la pregunta. Sabía que Naruto era amable con casi todos. ¿Pero sería posible que Naruto la conociera mejor que su padre? Quizás, en lugar de ser un fracaso constante, sí era genial, aunque fuera un poco. Kurenai se levantó. Te dejo que lo pienses, Hinata. Por ahora no tomaré decisiones sobre tu estado, pero deberías reflexionar seriamente sobre lo que hemos hablado. Hinata asintió lentamente y se recostó en la cama mientras su sensei se perdía en las sombras de la habitación. Apenas oyó la puerta abrirse y cerrarse. Cuánto mejor habría sido tu vida, susurró Kurenai mientras cerraba la puerta, si tu padre hubiera muerto, en lugar de tu madre. Respiró hondo mientras avanzaba por el pasillo. El olor a medicina que impregnaba los hospitales de todo el mundo le provocó unas ligeras náuseas. Su mente repasó la expresión de Hinata cuando le dio su ultimátum y su estómago se rebeló. Solo el férreo autocontrol de un Jonin mantuvo su rostro inexpresivo mientras se dirigía a los baños. Una vez cerrada la puerta y segura de estar sola, Kurenai corrió a uno de los cubículos y vació su estómago enseguida. Secándose la boca, intentó olvidar la mirada desolada en los ojos de su alumna, la emoción cruda y retorcida en el rostro de la niña al regurgitar las palabras de odio de su padre. Las lágrimas escocieron en unos ojos enrojecidos que habían rechazado tales cosas en años pasados. Las necesidades crueles, por necesarias que fuesen, seguían siendo crueles. Hyuga Neji se replegó en posición de alerta, esperando a que su maestro atacara. Al día siguiente de los combates preliminares, le habían informado que Yashi-sama se haría cargo personalmente de su entrenamiento durante el mes previo a la final. Gai-sensei aceptó con apenas un asentimiento. Su instructor Jonin se había mostrado bastante frío con él desde el combate con su primo. Aunque era muy hábil, Maito Gai no entendía cómo funcionaban las cosas dentro del clan Hyuga, ni parecía importarle. Neji era plenamente consciente del inusual interés que su tío mostraba por su desarrollo, lo que llevó a su inclusión en un entrenamiento que normalmente solo se daba a los miembros principales de la familia. Esto provocó algunos rumores discretos entre los ancianos Hyuga, pero la creciente destreza de Neji calló cualquier queja. Ser el mejor novato de su año era un logro, incluso para un Hyuga. Ni siquiera su primo de la familia principal lo había logrado. Neji reprimió una punzada de dolor cuando Yashi-sama se abalanzó sobre él. Giró para un bloqueo Hyuken perfecto. Nada menos habría bastado. Pensar en el combate con Hinata lo hacía incómodo. Aparte de su pérdida de compostura al final, había demostrado adecuadamente sus capacidades. Una ninja de la familia principal, considerada la heredera del clan, solo había asestado un golpe significativo antes de ser derrotada. Con suavidad, se deslizó para un contraataque que su maestra evitó con facilidad. La ira de Neji en respuesta a sus palabras inapropiadas al final del combate quedó eclipsada por sus propias demostraciones emocionales. Su deseo casi desesperado de derrotarlo era inapropiado para un shinobi que representaba a un clan que se enorgullecía de tener un firme control emocional. La locura Uchiha no atacaría al más importante de los clanes shinobi de Konoha. El último golpe de Yashi no fue desviado del todo y Neji sintió que le ardían los músculos del antebrazo al formarse un moretón. No sabía ni le importaba por qué Hinata estaba tan desesperada por vencerlo, ni por qué seguía levantándose después de que su derrota fuera sellada junto con su Tenketsu. Pero sabía que no había hecho nada malo. Su propio padre lo había elogiado por su actuación en los combates preliminares, y Neji sabía que no estaba nada contento con la de ella. No solo no había ido al hospital, sino que prohibió a los demás miembros del clan verla antes de que le dieran el alta. Neji sabía que algunos miembros de la rama familiar, especialmente mujeres que habían conocido a su madre, expresaban en privado su compasión por la heredera abandonada. Por supuesto, un verdadero heredero despreciaría tales expresiones de sentimentalismo inútil. De vuelta al ataque, Neji inició otro combo, pero dudó un poco en el último golpe, esperando que el bloqueo de su maestro siguiera su ritmo habitual. Casi funcionó, pero solo terminó con una muñeca magullada al desviar Yashi el golpe. Eso le valió un leve asentimiento del líder del clan. La suya era una variación aceptable de las formas tradicionales, a diferencia de todos los trucos que Hinata había usado para intentar vencerlo, algo que sabía que a Yashi-sama no le haría ninguna gracia aprender. Aún así, las reacciones de sus compañeros eran algo inquietantes. Aunque poco más que una parodia de su instructor Jonin, seguía siendo competente dentro de sus limitadas capacidades. Además,
Tenten era una de las kunoichi más hábiles de su generación. Sus derrotas en las preliminares se debieron a enfrentamientos desafortunados más que a la falta de habilidad. Cada uno se enfrentó a un oponente con habilidades que neutralizaban eficazmente sus especialidades. De hecho, el destino de Hinata era encontrarse con un usuario de Hyuuken más competente en su combate. Pero ambos habían mostrado la misma desaprobación silenciosa que Gai-sensei, como si hubiera hecho algo malo o vergonzoso. Era una lástima que no parecieran entender cómo funcionaban las cosas en el mundo real. Si luchabas contra alguien más fuerte, estabas destinado a perder, y despotricar contra la naturaleza de las cosas solo te traería peores heridas. Aprendió esa lección la última vez que vio a su padre con vida. La única forma de evitarlo era endurecer el corazón y volverse lo más fuerte posible. Cualquier otra cosa era una tontería, y ser un shinobi no daba cabida a tales cosas. Si no lograban comprender esto, se vería obligado a solicitar una transferencia una vez que se convirtiera en chunin. Fue interesante notar que Tenten, antes de rechazarlo junto con los demás, consideró oportuno advertirle que los compañeros de Hinata estaban extremadamente enojados por las heridas que les había infligido durante su derrota. Ambos probablemente buscarían venganza cuando se enfrentara a ellos. Neji le agradeció la información, pero no la consideró muy importante. Se enfrentarían a él y, enojados o no, serían derrotados. Era su destino. Naruto no pudo reprimir una punzada de nerviosismo cuando Kurenai apareció al final de su sesión matutina con Gai y Lere. Le costó un poco no apresurarse con los ejercicios de enfriamiento de Gai e ir a ver qué quería Kurenai-sensei, pero apretó los dientes y se mantuvo firme en la rutina. Gai-sensei les había dado un sermón a él y a Lee sobre la importancia de estirar y hacer un enfriamiento adecuado, y obligarlo a repetirlo solo retrasaría las cosas. Finalmente, cuando fueron despedidos, Naruto se apresuró a ver a su Jonin-sensei. Veo que sigues mejorando, dijo en un tono de aprobación que hizo que el rostro de Naruto se calentara, solo un poco. Todavía intento alcanzar a Lee, dijo con sinceridad. A pesar de su derrota ante Gaara en el combate preliminar, Lee seguía dominando el inicio de sus sesiones de entrenamiento, poniendo a Naruto a la defensiva hasta que su mayor resistencia entró en juego. Considerando que Sabaku no Gaara había hecho lo mismo, según Shino, Naruto se preocupó, aunque solo un poco. Si ese es el estándar con el que te mides, creo que seguirás mejorando, respondió Kurenai. La oferta de Gai-sensei de entrenarte tanto es muy generosa. Aprovecha esto al máximo por ahora. Me concentraré en recopilar toda la información posible sobre los oponentes que tú y Shino enfrentarán en la final, especialmente sobre este tal Gaara. Más cerca de los combates nos encontraremos para determinar qué estrategias y técnicas resultarán más efectivas. A Naruto le llevó un momento digerirlo. Su sensei estaba siendo especialmente enigmática hoy. Finalmente, asintió para reconocer sus palabras. Extrañaba los entrenamientos de su equipo, pero ella tenía razón. Además, sería un poco incómodo, ya que él y Shino podrían acabar peleándose en algún momento. En fin, descubrir cómo vencer a Gaara valdría la pena, y ni hablar de Neji. Pensé que querrías saber que Hinata está lo suficientemente bien como para recibir visitas hoy, anunció su maestro, sacándolo de su ensoñación. Naruto sonrió aliviado. ¿Podemos ir a verla ya?, preguntó rápidamente. Kurenai asintió y comenzaron a caminar hacia el centro del pueblo. En un impulso repentino, Naruto creó un clon de sombra y le dio dinero. Una ración doble de ramen de miso para llevar. Nos vemos en el hospital, ordenó. Mientras el clon se alejaba a toda velocidad, lo llamó. Es para Hinata, así que no te metas. Cuando se volvió hacia su sensei, ella tenía una expresión curiosa. Te has vuelto bastante informal con esa técnica, observó. Naruto se encogió de hombros. A veces es útil. Y cuanto más lo practico, mejor lo consigo. Además, sé que la comida del hospital es horrible. No lo desapruebo, dijo Kurenai-sensei, simplemente no creo que la mayoría de los Jonin hayan considerado usar esa técnica fuera de las misiones. ¿Y cómo sabes lo de la comida de hospital? Naruto se encogió de hombros. Estuve ahí una vez de niño. Creo que me cayó un ladrillo en la cabeza o algo así, no lo recuerdo muy bien. Lo único que recuerdo con claridad es que quería salir de allí porque la comida sabía fatal. Kurenai-sensei asintió pensativa y guardaron silencio hasta que llegaron al hospital. Un clon con aspecto molesto los esperaba con una bolsa en la mano. Konohamaru casi me reventa y me tira esto, gruñó el clon mientras le entregaba la comida a Naruto.
Le dije al mocoso que si arruinaba la comida de Hinata-chan con uno de sus juegos, dejaría que los ninjas renegados se lo quedaran la próxima vez. Naruto hizo una mueca cuando el clon se dispersó y recibió los recuerdos. ¡Qué boca sucia!, murmuró. Esperaba que nadie lo viera reprendiendo así al nieto del Hokage. Cuando se giró, Kurenai-sensei tenía la expresión más extraña en su rostro. Cualquier preocupación por clones mal hablados desapareció de la mente de Naruto al ver a su compañera de equipo en una cama de hospital. Siempre había considerado a Hinata fuerte. No bromeaba cuando decía que era una ninja guerrera. Pero viéndola así, era tan pequeña. ¿Le habrían hecho un jutsu de encogimiento? ¿O simplemente parecía más grande en sus recuerdos? Supuso que era esto último, porque también le impactó lo quieta que estaba. Parecía estar dormitando, y solo el movimiento de su lenta respiración le impedía pensar en lo peor. Una repentina punzada de ira ardiente le inundó el estómago. Iba a hacerle pagar a Neji por haberla lastimado. Supuso que debía haber liberado algo de esa intención asesina que Kurenai les había explicado, porque los ojos de Hinata se abrieron de golpe. Avergonzado, reprimió rápidamente su ira. No quería molestar a Hinata ni hacerla sentir peor. ¿Naruto?, preguntó con voz ronca mientras se sentaba y se frotaba los ojos. Por un instante, Naruto se impresionó al ver lo linda que se veía haciendo eso, frotándose los ojos con el dorso de la mano como una niña pequeña, nada que ver con la elegante kunoichi que entrenaba con él. Negó con la cabeza. A ella tampoco le gustaría que se burlara de ella. Traje ramen, anunció tras una pausa incómoda, levantando la bolsa. Hinata parpadeó. Las enfermeras lo habían mirado con recelo al salir del ascensor, pero Kurenai-sensei frunció el ceño, pero no lo hizo realmente, y no dijeron nada. Hinata le dedicó una sonrisa temblorosa mientras Naruto colocaba con cuidado la bolsa en su mesita de noche y la abría. Le entregó con cuidado el recipiente tapado y un par de palillos. Ella se enderezó un poco, alisando las mantas, y luego miró la bolsa. ¿No vas a tomar?, preguntó. No, dijo Naruto, no tengo mucha hambre. Hinata se quedó congelada en el lugar, mirándolo fijamente. Quiero decir, eso es, balbuceó Naruto rápidamente, voy a tomar algo más tarde. Acabo de entrenar con Lee y necesito que se me calme el estómago. ¿Conoces esa cosa del loto, verdad? Hinata asintió lentamente y abrió el recipiente. El hedor a medicinas y desinfectantes desapareció con el vapor fragante del caldo de ramen caliente. Naruto consideró esto una gran mejora y sus glándulas salivales coincidieron. La próxima vez, buscaría la manera de conseguir un pedido lo suficientemente grande como para que ambos pudieran comer. Intentando distraerse de su estómago irritado, miró la bolsa y notó que no estaba completamente vacía. Oye, dijo Naruto mientras sacaba un papel doblado de la bolsa. Ahí ya me metió una nota. Dice que espera que te mejores pronto. No es eso. Sus palabras se interrumpieron cuando volvió a mirar a Hinata y vio que le temblaba el labio inferior. Inclinó la cabeza hacia adelante mientras sus manos empezaban a temblar. Naruto rescató el ramen y lo volvió a poner en la mesa mientras ella sorbía ruidosamente. ¿Hinata? ¿Qué pasa? Es él. Sus palabras fueron interrumpidas cuando Hinata dejó escapar un grito bajo y enterró su rostro entre sus manos. Naruto volvió a mirar a Kurenai-sensei en busca de ayuda, pero la joven ya no estaba en la puerta. La puerta estaba cerrada, y pensó en llamar a una enfermera, pero no creía que Hinata lo apreciara. Recordó cómo a ella me la llevó aparte para ayudarla a asearse. Necesitaba ayudarla sin avergonzarla aún más. Tenía que hacerlo. Era su amiga. Habría sido de gran ayuda si hubiera sabido qué hacer. Se sentó con cuidado en el borde de la cama y le dio una palmadita torpe en el hombro, pero pareció no tener ningún efecto. ¿Hinata, está bien?, preguntó, sintiéndose como un completo idiota. ¿Por qué no hablaron de esto en la academia? La mayoría de los chicos de su clase acababan emparejados con una chica, y las chicas lloraban, ¿verdad? ¿Por qué Iruka-sensei no nos dijo qué hacer cuando eso pasaba? Quizás ese psicólogo debía decírnoslo en privado y también me jodió. Hinata, no llores. Dijo finalmente, sorprendiéndose con el tono suplicante que salió de su boca. Odiaba esto. Odiaba verla alterada, casi tanto como verla herida. Neji se iría a casa de las finales en una maldita bolsa para cadáveres si pudiera. No. No necesitaba estar enojado ahora mismo. Eso no serviría de nada. Intentó darle una palmadita en la espalda, pero tampoco sirvió. Ella temblaba como una hoja. Lo siento, gimió Hinata.
Y de repente, sus manos se apretaron contra la tela de su chaqueta mientras se aferraba a él como si se estuviera ahogando y él fuera su salvavidas. ¿Para qué? Preguntó Naruto, sintiéndose estúpido. Sentía que solo estaba entendiendo la mitad de la conversación. Las palmaditas no funcionaban. No era una sorpresa, ya que ella no era Akamaru. Soy un idiota, pensó. No funcionaba. ¿Qué le pasaba en la cabeza? Hinata seguía llorando. Con cuidado, le colocó los antebrazos sobre los hombros en una especie de abrazo. Retorcido así no era muy cómodo físicamente, lo cual estaba bien porque tampoco lo era en ningún otro sentido. En todo caso, el llanto de Hinata empeoró. Naruto lo habría soltado, posiblemente incluso habría ido a buscar una enfermera. Pero ahora, de alguna manera, Hinata lo había abrazado por la espalda, ejerciendo suficiente presión como para ponerle a prueba el jutsu de plantar nabos de Lee. Así que, en lugar de eso, se quedó sentado prácticamente allí, medio retorcido, mientras el llanto se apagaba poco a poco. Hinata respiró hondo, estremeciéndose, y de repente estalló en un ataque de tos. Soltó su cintura al doblarse, pero una mano seguía sujetando su chaqueta, temblando mientras la sostenía. Naruto se giró y agarró un paño de la mesa, ofreciéndoselo a Hinata. Se lo llevó a la boca mientras la tos le provocaba espasmos en todo el cuerpo. Al apartar el paño de su boca, Naruto vio un destello rojo y quiso matar a su prima otra vez. Pero al menos ahora respiraba con más tranquilidad. Su voz solo sonó un poco áspera cuando le dio las gracias en voz baja. Naruto la ayudó a recostarse en la cama y revolvió las sábanas, intentando alisarlas. ¿Necesito una enfermera?, preguntó con preocupación. No, respondió en voz baja. Uno de los golpes de Hyuuken me impactó el pulmón y me causó una ruptura. Se está curando, pero se están desprendiendo coágulos de sangre. El médico dice que los tratamientos también los están ablandando, pero toserlos naturalmente es la mejor manera de expulsarlos. Oh, dijo Naruto. Eso fue realmente asqueroso. Se preguntó cómo le gustaría a Neji que Naruto simplemente le sacara un pulmón por la nariz. Aunque probablemente sería aún más asqueroso. Mejor pensar en otra cosa antes de que Hinata pensara que le estaba dando asco. No entiendo de qué tienes que disculparte, continuó. Hinata se quedó inmóvil y Naruto quiso darse una patada. Fui muy egoísta, dijo después de un momento. Yo, cuando peleé con Neji. Naruto frunció el ceño. No te preocupes, Hinata, le voy a dar una paliza. Hinata negó con la cabeza. Kurenai-sensei está decepcionada de mí, yo, ni hablar. Interrumpió Naruto. Estuviste genial. Luchaste con tanta fuerza que todos quedaron impresionados. Me encantó cuando lo golpeaste con una de tus pesas. Parecía que se había tragado la lengua. Pero aún así fallé, dijo Hinata, mirando sus manos entrelazadas. Naruto pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos. Estaba tan avergonzada de mi fracaso, creo que seguí levantándome cuando no tenía oportunidad de vencerlo, porque prefería que me mataran antes que perder de nuevo. Yo, no pensaba en nadie más que en mí misma. Naruto miró fijamente a su amigo mientras su boca se abría lentamente. Quería avisarte ahora, por si acaso, tragó saliva. Por si Kurenai-sensei me expulsa del equipo. ¡No!, gruñó Naruto. Hinata se estremeció y sus ojos, muy abiertos, se encontraron con los de él. No la dejaré. Naruto-kun, exclamó Hinata con la boca abierta, y bajo el pálido resplandor rojizo de las mantas, se dio cuenta de que el chakra rojo empezaba a aparecer. Últimamente parecía aparecer con más frecuencia, sobre todo cuando pensaba en los partidos preliminares. Naruto respiró hondo e intentó calmarse. Hablaré con Kurenai-sensei, dijo después de un momento. Estaba orgulloso de la serenidad de su tono. Le pediré ayuda a Shino si es necesario. Nadie gana una discusión con él. Hinata negó con la cabeza. No, está bien, no está bien, dijo Naruto, con un poco de calor volviendo a su voz. Eres parte de nuestro equipo, y no vamos a renunciar a ti sin más. Perteneces a nosotros. Se lo haremos ver. Dicho esto, Naruto se dio la vuelta y salió de la habitación. Fue bastante grosero, pero tenía que irse antes de decir algo peor. ¿Cómo demonios podía Kurenai-sensei decirle eso? No prestó atención a las enfermeras ni a los médicos al salir del hospital, aunque sí notó a varias personas apresurándose a apartarse de su camino. Supuso que no debería haberse sorprendido al ver a su sensei justo afuera de la entrada. Te lo dijo Kurenai. No era una pregunta.
Sí, lo hizo, espetó Naruto. Sensei, ¿cómo pudo? Kurenai lo interrumpió con un gesto brusco. Esto es mejor discutirlo en otro lugar. Nos vemos en nuestra zona de entrenamiento habitual, ordenó, y luego desapareció en una nube de humo. A Naruto no le habría sorprendido saber que había establecido un nuevo récord personal al recorrer los tejados de Konoha. Se sentía bien, en cierto modo, hacer ejercicio después de lo que acababa de oír. Usar sus músculos con todas sus fuerzas le permitió desatar al menos algunas de sus emociones más violentas. Kurenai-sensei estaba de pie en medio del claro, así que Naruto salió disparado de entre los árboles para aterrizar junto a ella. Ella ni siquiera se inmutó, sino que comenzó a hablar mientras él se enderezaba. ¿Estás molesto por lo que has aprendido? Comenzó. Sí, sensei, asintió Naruto. ¿Cómo se te ocurrió amenazarla con expulsarla del equipo? Preguntó. La injusticia le hizo temblar las manos. Quiso odiar a su maestra por un momento, pero ella no haría algo así sin motivo, ¿verdad? ¿Preferirías ver a Hinata fuera del equipo o muerta? Preguntó Kurenai rotundamente. Naruto se congeló. Es una pregunta muy seria, continuó Kurenai. No podría hablar de esto si no te lo hubiera dicho ya, pero su comportamiento durante el partido me preocupa mucho. La determinación está muy bien, pero tal desprecio por su propio bienestar es inaceptable. Solo quería ganar, objetó Naruto. Quería dar lo mejor de sí en el examen. Prácticamente retó a su prima a matarla, discrepó Kurenai. En una prueba de rango. No había vidas en juego. La seguridad de la aldea no estaba en peligro. Pero consideró que su propia supervivencia no era importante. Naruto se quedó allí, las palabras de su sensei lo golpearon como garrotes. Al recordar su combate, recordó haber deseado que se quedara quieta mientras Neji seguía golpeándola, hasta que finalmente la Hyuga mayor apareció lista para acabar con su vida antes de que la técnica de sustitución de Naruto la apartara de un tirón. Respiró hondo y miró al cielo del mediodía. Recordó una conversación que él y Shino habían compartido en su tienda durante la misión de patrulla fronteriza. ¿Esto tiene algo que ver con su familia, no? Preguntó finalmente. Estoy bastante seguro de que sí, confirmó Kurenai. Naruto hizo una mueca. De repente, sintió un mal sabor de boca. Escupió en la hierba. ¿De verdad crees que debería estar en una situación de vida o muerte si esto no se resuelve? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Kurenai mientras se alejaba. No lo sé todavía, fue su respuesta honesta. Naruto fue un desastre durante su sesión de mediodía con Gai Sensei, y Lee casi lo deja inconsciente durante su primer entrenamiento. Finalmente, Gai terminó la pelea antes de tiempo. Naruto se disculpó con el especialista en Taijutsu, pero Gai simplemente le restó importancia. Está claro, dijo con voz potente, que el fuego de tu juventud necesita ser avivado, Naruto. Vuelve mañana cuando tu mente y tu espíritu sean uno solo y hayas recuperado la concentración de tu juventud. Naruto no sabía si Kurenai-sensei le había dicho algo a Gai-sensei, pero pensó que el Jonin de verde era demasiado optimista sobre su capacidad para resolver problemas. En ese momento, no tenía ni idea de qué hacer. Tras un almuerzo rápido, Naruto se encontró sentado en lo alto del monumento del Hokage. Contempló Konoha y reflexionó sobre la situación. Por mucho que lo intentara, no lograba asimilar las diferencias entre cómo era Hinata y cómo se veía a sí misma. No creía haberlo hecho tan bien en el partido preliminar, pero todos los que la conocían estaban impresionados con lo que vieron. ¿Por qué era tan diferente? Al final, decidió regresar y simplemente preguntarle. No era como si su boca torpe pudiera empeorar las cosas. Naruto regresó al hospital justo a tiempo para ver a Shino salir por la entrada. Inmediatamente cambió de planes e interceptó a su compañero. ¿Has hablado con Hinata?, dijo Shino sin preámbulos. Naruto asintió. ¿Tú? Preguntó. Ella también se disculpó conmigo por su desconsideración, respondió Shino. Naruto ni siquiera necesitó levantar la vista para saber que su frente, sobre esas gafas oscuras, estaba arrugada. ¿Recuerdas lo que hablamos en la misión de patrulla? Le preguntó Naruto. Shino asintió. Ese parece ser el origen más probable de nuestra situación actual. Naruto apretó los dientes. Sabía mejor que nadie que la voz inexpresiva de Shino no era un indicador preciso de los verdaderos sentimientos de su compañero. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Preguntó. ¿Hacer? Preguntó Shino. No estoy seguro de que estemos capacitados para manejar esta situación. No podemos hacer nada.
protestó Naruto. Nuestro instructor tomará las medidas correctivas pertinentes, dijo Shino. Hay profesionales mejor capacitados que nosotros para abordar esta situación. Probablemente la expulsarían del equipo primero. Siseó Naruto, intentando bajar la voz. Eso la mataría. Quizás de verdad. Shino lo miró un buen rato. Naruto ya sabía distinguirlo, con gafas o sin ellas. Estás muy alterado por esto, dijo después de un momento. Esta es Hinata, dijo Naruto. Es nuestra compañera. Tenemos que cuidarla. Tenemos que arreglar esto. No unos imbéciles como el que intentó fastidiarme. Shino guardó silencio un buen rato. He observado, dijo finalmente después de un rato, que a nuestro compañero le afectan mucho tus palabras, tanto la entonación como la fraseología y el contexto. Naruto parpadeó. Ella escucha con mucha atención lo que dices, aclaró Shino. Tú, más que nadie. ¿Más que Kurenai-sensei? Preguntó Naruto con total incredulidad. ¿Por qué? Más que nadie, confirmó Shino. Sería inapropiado especular sobre asuntos que no conozco de primera mano. Pero eso es lo que he observado. Creo que tú serías la persona más indicada para interactuar con Hinata y tratar de resolver esta situación satisfactoriamente. Maldición, dijo Naruto. Esperaba que te escuchara mejor. Shino se quedó inmóvil. ¿Y eso por qué? Preguntó. Porque eres más inteligente que yo, respondió Naruto. Probablemente solo empeoraré las cosas. No creo que la inteligencia pura sea el factor más importante para resolver problemas interpersonales, declaró Shino. Mi teoría es que si simplemente preguntas y escuchas atentamente, tendrás más éxito del que esperas. Hinata se sintió mejor tras la marcha de Shino. Aceptó su admisión de egoísmo sin pestañear, algo que ella veía de todos modos, y afirmó que él también estaba impresionado por su actuación. Además, tampoco quería que la expulsaran del equipo 8. Comentó que su conducta y capacidades estaban muy por encima de la media de su cohorte, y que las interacciones sociales del equipo habían resultado ser más agradables de lo que creía posible. Concluyó que eliminar un componente clave de la matriz no era ni necesario ni deseable. Hinata aceptó sus palabras tal como las pronunció. No era propio de Shino encubrir una situación solo por ser amable. Era demasiado preciso para eso. Pero aún así, recordar la decepción en la voz de Kurenai-sensei pareció borrar todo aquello. Era solo el último de una larga lista de fracasos. Se preguntó si la admitirían de nuevo en el clan si la rechazaban como ninja. Probablemente no. Dio un pequeño respingo cuando la puerta se abrió y Naruto entró. Tuvo que apretarse las manos con fuerza para no apretarse las yemas de los dedos, como era su costumbre. Se sintió un poco mortificada al recordar cómo se había derrumbado frente a él antes. Al menos había podido mantener la compostura con Shino. Naruto guardó silencio mientras acercaba con cuidado una silla y se sentaba junto a su cama. Ella quería abrir la boca, decir algo, disculparse, hacer algo. Pero no le salían las palabras. En cambio, se encontró mirándolo a la cara. No importaba que fuera grosero y descortés, algo que su padre aborrecería, simplemente no podía evitarlo. Naruto, siempre tan entusiasmado con todo, se veía muy diferente con esa expresión tan sombría. Por un instante, lo imaginó con la túnica del Hokage y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pasan muchas cosas aquí que no entiendo, empezó Naruto, sacando a Hinata de su ensoñación. Estoy acostumbrado a no saber cosas. Pero ahora no puedo aceptarlo. No entiendo cómo puedes verte tan diferente a cómo te ven los demás. No entiendo por qué tú, hizo una pausa y tragó saliva. ¿Por qué pareces odiarte? Algo no anda bien. Hinata bajó la mirada. No necesitaba que Naruto le dijera que era defectuosa. Una voz desagradable en el fondo de su mente le decía que ya era hora de que Naruto viera la verdad. Ahora tal vez dejaría de perder el tiempo, un movimiento captó su atención y alzó la vista para ver a Naruto inclinado hacia adelante, observándola fijamente. Ladeó la cabeza de una manera que recordaba inquietantemente a su sensei. Y no creo que ese algo seas tú, Hyuga Hinata, dijo, imitando a Kurenai-sensei cuando ella quería dejar algo en claro. Hinata se congeló, con la boca medio abierta, las protestas muriendo en su lengua mientras unos brillantes ojos azules se clavaban en los de ella. Era huérfano, dijo Naruto después de un momento, reclinándose en su silla. No sé realmente lo que es tener una familia, pero siempre la quise. Siempre me pregunté cómo sería tener padres o un hermano o hermana. Quizás tenía una imagen idealizada de la familia, porque sabía que nunca la tendría.
Los padres de Shino parecen bastante buenos. Pero ahora empiezo a preguntarme si habría estado mejor en algunos aspectos. Las palabras de Naruto desgarraron a Hinata. Sabía lo solo que había estado a veces en el pasado. Ahora sabía que estaba condenado al ostracismo por el sello que portaba. Naruto, háblame de los Hyugas, dijo Naruto, con un tono suave pero firme. Hinata descubrió que no podía negarle nada. Empezó a hablar. Naruto salió del hospital 2 horas después, con la cabeza dando vueltas. Se sentía como si hubiera presenciado una de las megaconferencias de Kurenai, solo que menos organizada. Había echado un vistazo a la vida de uno de los clanes más prestigiosos de Konoha, pero no le gustó mucho lo que vio. Los detalles eran interesantes. No tenía ni idea de que se celebrarán tantas festividades en el País del Fuego, muchas de las cuales requerían una cena formal. No tenía ni idea de que el complejo Hyuga fuera tan grande, ni de que hubiera varios edificios más atrás para la rama familiar. Las ceremonias del té sonaban raras, pero aburridas después de la primera. Quizás Hinata tenía la gracia suficiente para hacerlas interesantes. Pero eran las cosas que faltaban las que lo hacían reflexionar. Shikamaru siempre contaba historias sobre su padre, que decía o hacía algo problemático. Kiba siempre se quejaba de que su hermana mayor intentaba mandarlo. Pero Hinata no tenía historias sobre su padre ni su hermana. Tenía algunos recuerdos agradables de su madre, desvanecidos por la edad, pero esos solo resaltaban la falta de familiares vivos. Por lo que él sabía, Hinata los evitaba tanto como podía, y ninguno parecía tener una palabra amable para ella. Pero la verdadera revelación llegó después de que Hinata sufriera otro ataque de tos. Mientras se limpiaba la boca y bebía un poco de agua, Naruto murmuró con tristeza sobre cómo iba a matar a Neji en la final. Hinata inmediatamente empezó a suplicarle que no lo hiciera, lo que desconcertó a Naruto. Al principio, pensó que solo estaba siendo demasiado amable. Luego, pensó que solo le preocupaba que se metiera en problemas. Entonces la verdad salió a la luz y olía como una tumba abierta. Para llegar al meollo del asunto, Hinata tuvo que remontarse a cuando era casi un bebé. Recordaba vagamente a su tío Hisashi, el padre de Neji, quien actuaba de forma muy diferente a su hermano gemelo. Recordó haber visto a su padre herirlo una vez usando el sello maldito, y tuvo que explicar cómo los miembros de la rama familiar eran marcados con él en la frente para mantenerlos bajo el control de la familia principal Hyuga. A Naruto le tomó un momento digerir esto. Más de un momento, en realidad. Los miembros de la rama familiar eran, en cierto modo, poco más que esclavos de la familia principal. Sintió una punzada de compasión por Neji que extinguió sin piedad. Entonces Hinata le contó sobre el intento de secuestro que terminó con su padre asesinando al agresor, quien resultó ser un diplomático de Kumo Kagure. Kumo exigió la vida del asesino, pero los ancianos Hyuga enviaron a Hisashi en lugar de su hermano, dejando a Neji huérfano. Más tarde, al morir también su madre, Neji fue adoptado informalmente por su tío y entrenado junto con sus hijas. Pero el niño siempre se mostró distante con quienes controlaban el sello colocado en su frente. Hinata le contó que Neji resultó tener un talento excepcional, lo cual resultaba dolorosamente irónico dado su nacimiento en la rama familiar. Se suponía que la familia principal era más fuerte y hábil, pero él, obviamente, eclipsó a Hinata incluso años atrás, cuando ella era la heredera. Mientras ella hablaba, se preguntaba si esta tensión también estaba relacionada con otras cosas. Quizás Hinata no era tan hábil como Neji, pero aún así era bastante buena en lo que hacía. ¿Por qué tenían que etiquetarla como un fracaso? Naruto se preguntó si su padre guardaba algún resentimiento hacia Hinata por todo ese lío, culpándola por la pérdida de su hermano. Era una tontería, pero no se le ocurría otra cosa. Estaba a punto de preguntarle cuando la enfermera entró en la habitación y le informó con frialdad que el horario de visitas había terminado. Ahora se encontraba caminando sin rumbo por las calles de Konoha, reflexionando sobre un problema que no estaba seguro de tener solución. Realmente necesitaba hablar con alguien, pero no se sentía bien hablando de lo que Hinata le había contado. Era privado. Que ella le contara esas cosas era una muestra de la confianza que depositaba en él. Dudaba bastante en decírselo. Naruto estaba seguro de que se sentiría muy avergonzada si alguien más lo supiera, y no quería hacerla sentir peor. Naruto estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera notó que Iruka lo llamaba hasta que la mano del Chunin cayó sobre su hombro. Sobresaltado, Naruto se giró, haciendo que Iruka se tambaleara hacia atrás.
Aunque estaba lo suficientemente bien como para ayudar con el examen Chunin, el antiguo instructor de Naruto aún se recuperaba de las graves heridas que había sufrido luchando contra los ninjas renegados. Sin pensarlo, Naruto agarró la muñeca de Iruka para estabilizarlo. Iruka se detuvo a medio tropezar, para su aparente sorpresa. «Qué buen agarre tienes, Naruto», dijo con voz complácida. Sonrió. «¿Quieres ramen?», invito yo. Naruto empezó a disculparse, pero entonces recordó que Gai-sensei le había dado el resto del día libre. Claro, Iruka-sensei. Con problemas de peso o sin ellos, el ramen era ramen. Era un poco temprano para la hora punta de la cena, así que encontraron el Ichiraku casi vacío. «Coman todo lo que quieran», dijo Iruka con voz imponente. Naruto miró a una de las primeras personas que realmente creyó en él. «¿Estás seguro de que estás bien, Iruka-sensei?» «Gané mucho dinero contigo en las preliminares», le informó Iruka con una sonrisa de suficiencia inusualmente altanera. «Cuando anunciaron tu combate contra Sasuke, aposté todo lo que pude antes de que empezara, y la mayoría de los Chunin y Jonin me apostaron 10-1. Deberías haber visto sus caras cuando ganaste». Naruto estaba un poco molesto porque la gente estaba tan segura de que Sasuke lo vencería, pero en general se alegraba por Iruka. Quienes creían en Uzumaki Naruto, el futuro Hokage, deberían beneficiarse de ello, sobre todo a costa de quienes no. Si hubiera sabido que estaban haciendo apuestas, les habría pedido que hicieran algunas por mí, dijo con amargura. Quizás ir un poco más despacio para que tuvieran tiempo de apostar más. Iruka rió entre dientes y se acercó a despeinarle el pelo a Naruto. Ese gesto aún le hizo tragar saliva, razón por la cual Iruka era el único al que había dejado salirse con la suya. «No te preocupes, tuve tiempo de sobra para apostar todos mis salarios atrasados de cuando estuve en el hospital». Naruto sintió que su rostro se enrojecía. Significaba algo que Iruka, quien normalmente era muy práctico con los gastos, estuviera dispuesto a apostar tanto por él. «Me hubiera gustado poder participar en esa acción», dijo el viejo Ichiraku mientras les entregaba un par de menús. «Me imagino que habrá muchas apuestas en la final», dijo Iruka mientras hacían sus pedidos. «Es cierto», dijo el anciano, «pero ahora todos saben que no deben subestimar a Naruto, así que las probabilidades no serán tan buenas». Naruto casi podía sentir que se le hinchaba la cabeza ante esas palabras. Solo pensar en la probable reacción de Kurenai-sensei mantenía su ego bajo control. Esos pensamientos se disiparon rápidamente con la siguiente pregunta de Teuchi. ¿Es este personaje de Neji con el que Naruto tiene que luchar a continuación, el que derrotó a Hinata? Naruto estaba bastante orgulloso de su autocontrol. Ni una palabra salió de sus labios. Ni un músculo de su rostro se movió. Fue solo una coincidencia que sus palillos eligieran ese momento para estallar en una nube de astillas. Iruka miró rápidamente a Naruto antes de responder. «Sí, la lastimó bastante», dijo rápidamente. «Oh», dijo el viejo cocinero de ramen, mirando alternativamente a Naruto e Iruka mientras el caldo comenzaba a hervir. «¿Cómo está?», preguntó con expresión inquieta. «Mejor», dijo Naruto rotundamente. «¿Puede recibir visitas ahora?», preguntó Iruka, ansioso por cambiar de tema. Naruto asintió. «Empezó hoy», dijo. «Bien», dijo Iruka con una sonrisa. «Tendré que pasarme a ver cómo está». «¿Le gustaría?», dijo Naruto. No añadió que probablemente no recibiría visitas de su familia. La conversación se sumió en un silencio semicómodo mientras el anciano preparaba sus pedidos. El ramen estaba tan bueno como siempre, pero por alguna razón a Naruto no le supo del todo bien. Después de su primer tazón, Naruto se recostó en el taburete y miró a Iruka, quien también parecía bastante callado. «¿Sensei?», preguntó después de un momento, ¿alguna vez ha tenido alumnos con problemas? A Naruto le costaba encontrar la manera de hacerlo. Necesitaba ser lo más vago posible para no revelar los secretos de Hinata, pero si las generalizaba demasiado, sus preguntas perderían sentido. «Todos mis estudiantes tienen problemas», le aseguró Iruka con una sonrisa. Naruto no tenía ninguna duda de que él encabezaba esa lista. «Me refiero a problemas en casa». Iruka se quedó pensativo. «¿Te refieres a un familiar?». Naruto se encogió de hombros. «O quizás problemas con su familia en general». «Nunca tuve una, así que solo tenía curiosidad». La excusa al final probablemente era innecesaria, pero no quería arriesgarse. Iruka no parecía demasiado curioso, así que quizá estaba funcionando. «Eso puede ser duro», dijo Iruka pensativo.
Normalmente, no hay nada que podamos hacer con la familia, así que intento que la escuela sea un refugio lo más acogedor posible. Naruto parecía confundido. Iruka bebió lo que quedaba de su caldo. A veces, si hay mucho estrés en casa, un estudiante puede encontrar en las clases un alivio bienvenido. Si creo que no tienen a nadie en su familia con quien hablar de sus problemas, me aseguro de que sepan que pueden hablar conmigo. ¿En serio?, preguntó Naruto, genuinamente curioso. Pensó en cómo Iruka siempre parecía ser quien supervisaba cuando se veía obligado a limpiar los resultados de una de sus bromas. Una pregunta ocasional parecía solo una forma de calmar su aburrimiento, pero ahora Naruto presentía que había algo más. Mirar bajo la superficie podía ser divertido. Cuando no le daba dolor de cabeza. A veces, dijo Iruka con filosofía. Realmente no hay nada que puedas hacer para forzar la situación. Simplemente tienes que hacerles saber que hay ayuda disponible y esperar a que la pidan. Eso es un asco, dijo Naruto, arrugando la nariz. Darle una paliza a la familia de Hinata parecía una idea mucho mejor. El único problema era que no creía que sirviera de nada. Sí, dijo Iruka, volviéndose hacia él. Es incómodo y frustrante, y a menudo te sientes como un idiota perdiendo el tiempo. Pero sigues intentándolo porque es importante. ¿Eso es todo?, preguntó Naruto. ¿Solo te ofreces y esperas que pidan ayuda? Necesitaba algo más activo o probablemente se volvería loco. Bueno, dijo Iruka arrastrando las palabras, puedes intentar que se sientan lo más cómodos posible. Siempre pienso. En caso de duda, hazlo más amable. A veces, las pequeñas cosas significan más de lo que crees, e incluso las pequeñas cosas pueden acumularse con el tiempo. Naruto guardó silencio un rato mientras asimilaba esto. ¿Alguna vez te dieron ganas de ir a su casa y empezar a chocar cabezas?, preguntó finalmente. La risa repentina de Iruka los sobresaltó a ambos. La mayoría de las veces, admitió después de un momento. No es que sirva de nada. A la mañana siguiente, Naruto se presentó a su sesión matutina con Gai y le he decidido a compensar su lamentable actuación del día anterior. En lugar de esperar a que Lee se cansara, Naruto hizo todo lo posible por vencerlo desde el principio. Aunque acumulaba una nueva serie de moretones, Naruto se reprochaba su pereza. Se había acostumbrado tanto a su estrategia habitual con Lee que no se esforzaba al máximo. También ayudó tener una forma de desahogar las frustraciones del día anterior. La sonrisa de Lee se ensanchó a medida que Naruto seguía atacando, y sus combinaciones de taijutsu se volvieron cada vez más elaboradas. Después de un rato, Lee hacía cosas que Naruto nunca había visto, obligándolo a bloquear y contraatacar por puro instinto. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que esto era sorprendentemente divertido. Hasta que Lee se rompió un hueso en el antebrazo. Naruto estaba bloqueando un puñetazo en la cara que de repente se convirtió en una patada desviada que pretendía decapitarle. Se oyó un fuerte crujido, acompañado de una punzada de dolor que le entumeció el brazo por un instante. Naruto se tambaleó hacia atrás, agarrándose el antebrazo. Estaba caliente al tacto, pero el dolor cegador ya se estaba disipando. Lee parecía horrorizado, así que Naruto simplemente le dedicó una sonrisa forzada. Bien hecho, dijo después de un momento, soltando el brazo y flexionando la mano. El dolor era apenas un dolor sordo ahora. Dio un paso adelante para reanudar el entrenamiento, pero Gai Sensei no se dejó intimidar. Evidentemente, él también había oído el crujido e insistió en que Naruto se hiciera una radiografía del brazo de inmediato. De camino al hospital, el Jonin le explicó la mejor forma de contrarrestar el movimiento de Lee, incluso mientras reprendía a su genin por dejar que los fuegos de su juventud ardieran sin control. Lee parecía tan desconsolado que Naruto habló sin pensar. No pasa nada. Después de todo, no creo que Neji vaya a ser indulgente conmigo. Los dos shinobi vestidos de licra parecían visiblemente incómodos y Naruto maldijo su estúpida boca. Permanecieron en silencio el resto del camino a urgencias. Los médicos no estaban muy entusiasmados con tratar a Naruto, sobre todo porque no parecía sufrir mucho dolor, pero Gai insistió. Las radiografías solo revelaron una leve sombra en el cúbito, que parecía ser una fractura muy fina que había sanado hacía tiempo. El médico pareció molesto con Gai por hacerle perder el tiempo, pero Gai simplemente explicó que Naruto había recibido un golpe fuerte mientras avivaba el fuego de su juventud, y que cumplir su promesa de juventud al instructor de Naruto significaba asegurarse de que no hubiera daños graves.
Los ojos del médico se quedaron vidriosos a mitad de la explicación y ni siquiera se dio cuenta de que Gai se llevó la radiografía. Naruto miró fijamente al Jonin mientras él y Lee lo seguían fuera del hospital. A veces lo hacía a propósito. Para cuando regresaron al área de entrenamiento, ya casi era hora de terminar la sesión matutina. Gai les hizo hacer un par de katas antes de comenzar los ejercicios de enfriamiento. Tras ser despedido, Naruto creó algunos clones y luego pasó por la floristería de Yamanaka para comprar un ramo de crisantemos amarillos. Durante su conversación con Hinata, notó que su habitación no parecía tener ni una sola tarjeta ni decoración. Aunque acababa de recibir visitas, sabía que su despreciable familia no se molestaría en hacer nada para animarla. Negó con la cabeza. No importaba cuál fuera su opinión, no necesitaba despotricar sobre ellos con Hinata. Ella sabía lo que pensaba, y enojarse demasiado solo la molestaría. Al regresar al hospital, esta vez por la entrada de visitas, Naruto fue directo a la habitación de Hinata y llamó a la puerta. No quería darle tiempo a la enfermera, que lo echó ayer a buscar una excusa para no ver a su amigo. Sintió un par de miradas fulminantes dirigidas hacia él, pero las ignoró. Si Hinata tenía que aguantar todas esas tonterías de su familia, ¿de qué tenía que quejarse? ¿Sí? Adelante. Quizás era su imaginación, pero su voz parecía un poco más fuerte hoy. Movió las flores para sujetarlas a la espalda. Buenos días, Hinata-chan. Anunció Naruto alegremente mientras abría la puerta y entraba. De hecho, se veía menos pálida que el día anterior y parecía moverse con más facilidad al incorporarse. Seguramente, si su cara estaba tan rosada, su circulación también debía estar mejorando. Naruto-kun, dijo con sorpresa. Eso molestó un poco a Naruto. Con un gesto elegante, Naruto sacó las flores de su espalda y las colocó sobre la mesa. Pensé que a este lugar le vendría bien un poco de color, explicó. Son hermosas, dijo Hinata con voz entrecortada. Me alegra que te gusten, respondió Naruto mientras se acercaba a la ventana y la abría. Los clones que estaban en la pared exterior entraron con sus cargas. Gai dijo que era un buen libro sobre katas y combinaciones de Goken, explicó Naruto. Y esta vez traje ramen para los dos. Kurenai-sensei aún tenía tu mochila y pensé que había algunas cosas que podrías querer, así que me dejó traerlas. Naruto tardó un momento en abrir el ramen. Cuando levantó la vista, Hinata lo observaba fijamente, aferrada a su bolso y con el libro en su regazo. ¿Qué? Preguntó. Hinata negó con la cabeza un momento. ¿Por qué haces todo esto? Preguntó, con un tono inseguro que se filtraba en su voz como un ladrón en la noche. Naruto odiaba esa dolorosa forma en que ella dudaba de sí misma. Se prometió hacer todo lo posible por acabar con ella. Solo quería almorzar con mi mejor amiga, explicó mientras le entregaba un tazón humeante. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia no olviden de comentarla en los comentarios, hasta la próxima.